Hola, muy buenos días a todo el país que nos siguen acá en este programa Contexto Internacional, en los días del sábado. Y bueno, hemos estado hablando de los primeros días de Pedro Castillo allá en el Perú. Y también nos provoca reflexionar sobre el rol que va a tener Bolivia dentro de este nuevo panorama a nivel Latinoamérica. Y bueno, para hablar con esto estamos con nuestro compañero analista político Gabriel Villalba. Gabriel, bienvenido a la radio Causachuncoca. Y bueno, días muy históricos y imágenes también muy lindas saliendo del Perú, ¿no? El recibimiento al hermano Evo Morales, también al presidente Lucho Arce. Me parece una nueva fase de hermandad entre nuestros pueblos. Bueno, ¿qué tal, Oli? Siempre es un gusto compartir contigo, siempre un gusto compartir con la radio Causachuncoca, con tu programa. Sin lugar a dudas, Latinoamérica está viviendo un momento icónico e histórico en el entendido de que aquella Perú que todos conocían, esa Perú tan enfocada en Lima, su capital, la capital de Pizarro, hoy se está descolonizando a partir de la elección de un representante de aquella Perú profunda, de aquella Perú popular, de aquella Perú a la cual representan la mayoría de los peruanos. Es muy interesante ver cómo se ha transformado desde su connotación sociológica, terminando en los ataques mediáticos que está recibiendo Pedro Castillo. Veía hace algún tiempo unas notas que le hacían a su familia, una familia muy humilde, sus hijos, sus hijas, su esposa, todos sus vecinos, compañeros de comunidad de Cajamarca, y cómo también la prensa hegemónica, los medios hegemónicos de comunicación lo atacaban, ¿no? Lo atacaban ferozmente, emulando quizás un poco las condiciones de aquel primer mandato de Evo Morales, que tenía un gran apoyo popular, pero al mismo tiempo un gran ataque desde los poderes hegemónicos, fácticos, tanto de las oligarquías tradicionales como de los medios hegemónicos de comunicación y los políticos conservadores. Sí, así Gabriel. Y bueno, también la victoria de Pedro Castillo es muy significativo para toda América Latina. Había ya unos primeros pasos para reponer las relaciones con Venezuela, por ejemplo. El Grupo de Lima pierde su sede en Lima. ¿Crees que esto también es una apertura para las fuerzas progresistas de la región? Bueno, coincide el ascenso al poder de Pedro García con la crisis que está teniendo la Organización de Estados Americanos a nivel regional en función al rol que habría jugado en el golpe de Estado en Bolivia. También coincide con el anuncio de la intención política que tendría Lula da Silva de generar organismos de integración regional, económicos y financieros con un Banco del Sur. Recordemos que el proyecto del Banco del Sur tenía que darse hace muchos años precisamente a decisión de Brasil, cuando Lula estaba de presidente, pero Lula decidió darle mayor importancia a los BRICS que darle importancia al Banco Común del Sur, cuya moneda común iba a ser el sucre, ¿no? Entonces, creo que los años fuera del poder le han hecho reflexionar a Lula da Silva en el entendido de la necesidad que tiene la región de una integración regional real, al igual que México, que ha instado a superar un organismo decadente como es la Organización de Estados Americanos. Por supuesto que a esto se suma el proyecto bolivariano, el proyecto martiniano de Cuba, se suman los proyectos de liberación nacional, el boliviano, el de la revolución ciudadana real del Ecuador, no así lo que están viviendo ahora, la constituyente en Chile, el gobierno de Pedro Castillo en el Perú, que quiebra definitivamente con el Grupo de Lima. Entonces estaríamos a las puertas de una nueva oportunidad histórica de los pueblos y de los gobiernos progresistas para generar verdaderas condiciones de integración regional más allá de la integración o coincidencia ideológica. Estamos hablando de una suerte de el organismo de integración regional más fuerte que tenemos actualmente en la región, es la CAN.
pero que no involucra a los países centroamericanos ni tampoco norteamericanos como México, por ejemplo, ¿no? Entonces, tendríamos que pensar en una suerte de integración regional al estilo de la Unión Europea, pero latinoamericana, ¿no? Con un parlamento fuerte, parlamento supraestatal fuerte, con la máxima fase de la integración regional, que es la integración económica y financiera, lo que hablaba Lula, la integración de y pensar una moneda común del sur, un banco común del sur. Creo que esa ha sido la fase que siempre ha sido difícil para nuestros pueblos, ¿no? Porque nos hemos quedado en la coincidencia ideológica, quizá un poco la coincidencia política, pero nunca hemos aterrizado en algo concreto como la integración regional, financiera y económica. Así es. Y bueno, estamos también con otro compañero, Martín Manco, que nos habla desde Perú, periodista allá en ese país, para aportar también a esta discusión. Buenos días y bienvenido por segunda vez a la radio Causachuncoca. Y bueno, ¿cómo podemos calificar estos primeros días de Pedro Castillo en el poder? Aunque dentro de 72 horas la prensa está ya lanzando ataques brutales. ¿A qué se debe esto? Buenos días, Oliver. Buenos días a todos los hermanos bolivianos y un saludo desde Perú. Sí, efectivamente, estos días están siendo bastante difíciles para la gobernabilidad de Pedro Castillo, no solamente desde el plano de la prensa, no solamente desde el plano de la oposición, sino también las propias decisiones en el interior del partido que está tomando Pedro Castillo, ¿no? Entonces, eso no le está jugando muy bien. Yo creo de que hay un clima de inestabilidad en el partido mismo, o sea, tomar decisiones. Eso se vio en la misma juramentación de los ministros, 2 horas, un poquito más que se tomó para la juramentación, cuando se había programado que a las 8 de la noche se tenía que tomar la juramentación de los ministros. Una férrea oposición al primer ministro que juramentó el señor Bellido, que juramentó en la Pampa de la Quinoa, ahí en Ayacucho, no solamente por la oposición misma, sino por eso ha generado en el interior del mismo partido que lo ha llevado a Pedro Castillo, también bastantes reacciones encontradas, ¿no? Tal es así de que muchas de las personas que integran, que han apoyado, están como invitados, ¿no? Que han apoyado a Perú Libre, a Castillo a llegar al poder, no se han quedado conformes tampoco con esa designación, ¿no? Entonces, ese es el contexto y el panorama, ¿no? Entonces, hay mucha gente que lo está apoyando, lo apoya a Pedro Castillo y quiere cambios, sí, cambios en el país, pero él tiene que marcar una posición más fuerte, o sea, más decidida, dado que, como el mismo presidente del partido, señor Cerrón, ha dicho, él es un invitado. Es el problema de tener invitados y luego se hacen presidentes de la República. Entonces, al final de cuentas, ¿quién va a marcar la pauta en el desarrollo del país? ¿El elegido como presidente de la República o aquel que es dueño del partido? Entonces, esa es la situación del panorama. Esperemos que salgamos de esta crisis, porque puede venir una crisis. Ya están anunciando en el Perú una marcha una vez que se van todos los invitados, el día 1 de agosto, están anunciando una marcha en Lima. Hay cosas positivas si hablamos del mensaje presidencial, ¿no? No sé si a eso también quieres que me refiera. Muchas gracias. Y hablando de ese tema del Perú Libre como partido, Gabriel, había un tuit del hermano Evo Morales donde dice que ha sostenido una reunión con Vladimir Cerrón para hablar de integración programática, ideológica entre, ¿no?, el movimiento del socialismo, Perú Libre.
¿Qué crees serían algunas de las lecciones importantes ¿no? del instrumento político que se podría compartir con los hermanos peruanos? Si estuviera ¿no? al hermano Martín, ¿qué diría que son los puntos claves de este instrumento? Bueno, sin lugar a dudas, querido Oli, Perú sigue pensando en una connotación de sistema de partidos tradicionales, ¿no? Situación y sistema que nosotros ya hemos superado a partir de el movimiento al socialismo, instrumento político para la soberanía de los pueblos. Recordar que el MAS no es un partido. El MAS opta por la figura partido porque es un requisito electoral para participar en las elecciones. Pero en realidad lo que hay que explicar mejor y lo que hay que quizás legar y enseñar al pueblo peruano, al pueblo chileno, es la forma, instrumento político para la soberanía de los pueblos que tiene el movimiento al socialismo. Abiertamente lo decimos, el MAS no es un partido político, es un conglomerado, es un instrumento político fundado por 3 organizaciones sociales matrices: la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, las Bartolinas y los Interculturales. 3 organizaciones históricamente divididas y relegadas por ese sistema de partidos tradicional y convencional, que en determinado momento, allá por los 2000, mucho antes, decidieron y dijeron, nosotros tenemos que autogobernarnos. Y para autogobernarnos no se necesita de un partido, se necesita de una decisión de las organizaciones sociales de estar juntas y unidas. Por eso el Pacto de Unidad, por eso se conglomeran todas las organizaciones sociales, fundan lo que es el IPCP, Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos, y posteriormente adquieren el requisito de la sigla electoral del partido, que era MAS, ¿no? Movimiento al Socialismo. Por eso es MAS y PCP. Entonces, si en Perú se sigue pensando en connotaciones de sistema de partidos tradicionales, poco o nada van a avanzar en esta suerte de reintegrar a las grandes mayorías populares que devienen de las organizaciones campesinas, sindicales, obreros mineros, obreros petroleros, como se tiene acá en Bolivia, ¿no? Entonces, quizás eso es lo que los tips políticos que se podría generar desde el movimiento al socialismo para que se cambie ese chip de connotación de ver y vislumbrar todo como un partido político, que no es así, ¿no? Yo creo que los partidos políticos a nivel regional, a nivel mundial están en decadencia. Es por eso que se buscan nuevas formas de representación y de organización política. Quizás desestructurar el sistema de partidos en Perú es mucho pedir, pero se puede partir de la experiencia propia del movimiento al socialismo. Sí, y bueno, hablando de intercambio de ideas, Martín, algo que me ha interesado mucho en la prensa peruana, bueno, en todos los discursos políticos allá en Perú, es el término caviar, los caviares, la caviarada. Es algo que me gustaría importar a Bolivia. ¿Podrías para la audiencia explicar un poco qué significa ese término y por qué es algo que toma mucha importancia en este momento? Gracias, Oliver. Sí, estoy de acuerdo con Gabriel en muchos aspectos, ¿no? Creo que pinta la figura bastante interesante, ¿no? Y gracias por la pregunta sobre caviar, ¿no? Caviar es el socialista o el que se pinta de izquierda, pero que tiene su corazoncito de la derecha, es decir, tiene sus privilegios, es aquel que nace de una cuna acomodada, con gustos del Che Guevara, Fidel Castro, pero que le gusta seguir viviendo pues bajo sus comodidades. Es fácil ser izquierdista desde distritos acomodados, ¿no? Entonces, donde no me tocas mi economía, voy a puestos claves del gobierno, ¿no? Donde manejo mi agenda progres y en base a mi agenda progres, pues no me toquen, soy de izquierda, no me toquen, pero sigo viviendo en los lugares más acomodados de Lima. Entonces, definitivamente está manejado por ONGs que financian, pues,
a estos grupos de poder también. Por eso es que se les dice caviar, ¿no? O también se les dice rabanito. No sé si conocen esa fruta, digamos así, esa verdura, rabanito, porque ¿quiénes serían los rojo, actores? rojo por fuera, blanco por dentro, ¿no? Entonces, pues, hay otra expresión en el Perú para decirle a ellos, ¿no? Ahora, definitivamente, claro, o sea, el más es importante el liderazgo de Evo Morales, ¿no? O sea, Evo Morales es un líder, ¿no? No podemos comparar, lamentablemente, Castillo no es un líder, y eso se está notando, ¿no? Cada vez más se nota y se agudiza esa situación por las improvisaciones y no toma de decisiones que tiene el presidente Castillo, ¿no? A diferencia del hermano Evo Morales, que sí, o sea, estamos hablando de un líder que sabe cuál es la dirección de su pueblo. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, hablar sobre en su discurso presidencial, sobre aspectos coloniales, entonces mucha gente, y hasta yo le diría, entonces cámbiate de apellido, pues, ¿no? Si no quieres ver la otra parte que tenemos como cultura, porque es parte de nuestra cultura también ser españoles, ¿no? Entonces cámbiate de apellido, pues, ¿no? Entonces, creo que esa ha sido la mayor crítica que se le ha hecho, más allá de lo que ha dicho. Lo positivo en su discurso presidencial, lo que pudo haber dicho él, fue importante crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Estamos muy bien, poner en crisis la educación, o sea, poner en estado, perdón, de emergencia la educación, poner en estado de emergencia la educación, claro, perfecto. O sea, la educación es algo muy importante en el Perú. Creo que hay cosas positivas también que hay que rescatar del discurso presidencial, ¿no? Afianzar las relaciones con Bolivia, hablamos de Cerrón y la reunión con Evo Morales. Lamentablemente, yo diría de que Evo Morales, como vuelvo a repetir, es un líder, ¿no? Cerrón no es considerado un líder tampoco, ¿no? Considerado una persona que se aprovecha del poder o se está aprovechando del poder de Castillo para sacar algunos réditos. No olvidemos que él ya tiene una sentencia por corrupción. Por ser gobernador de Junín. Yo creo que nuestro presidente y amigo Evo Morales tiene que afinar muy bien las relaciones que tiene con algunos personajes en Perú. Yo creo que la relación Perú-Bolivia tiene que regresar a una reestructuración de una confederación o alianza Perú-Bolivia. O sea, Perú-Bolivia debemos ser la nueva Rusia y China del siglo XXI. ¿Sí? Esa relación, ese binomio para este siglo. Tenemos muchas cosas en común, no solamente la raza, no solamente el pueblo, no solamente la problemática, no solamente los idiomas quechua y aymara, y el castellano obviamente, sino también tenemos litio, es un recurso estratégico para ambos países que podríamos ser una potencia, gracias a este mineral. Tenemos los hidrocarburos, que es muy importante, y el proyecto, lanzar el proyecto binacional o trinacional con Brasil del tren bioceánico, tanto que cruce por Bolivia, Perú y Brasil. Yo creo que tenemos muchas agendas en común que podríamos saltar a un desarrollo tanto Perú como Bolivia, y Bolivia incluso dejar de depender de los puertos chilenos y comenzar a ver a los puertos peruanos, sobre todo el puerto de Hilo, un hub estratégico, un megapuerto estratégico para la salida y entrada de sus mercancías, con inversiones mixtas, ¿no? A nivel de Estado a Estado, ¿no? Donde quizás eso podría saltar a un desarrollo a Bolivia cada vez más, ¿no? O sea, la idea es trabajar una agenda en conjunto, siendo ambos países un binomio, ¿no? Yo creo que construir la binominidad entre ambos países, yo creo que puede ser muy importante en todo Sudamérica, ¿no? Obviamente también la integración sudamericana que también se hizo en su momento con la UNASUR, que la UNASUR, bueno, al final, bueno, no llegó a prosperar, como ya bien lo dijo Gabriel, por temas ideológicos. Yo creo que el tema ideológico está muy presente en Sudamérica, dada la influencia de la potencia del norte, ¿no? Que siempre está buscando dividir a toda Sudamérica, y obviamente los temas ideológicos son parte de las divisiones que nos integran, por eso que también ponen bases militares en Sudamérica para el control de los países de una u otra forma.
Pero sí, yo creo que si vamos girando a consensos ideológicos, ahora, todos se pueden presentar como izquierda, pero no son de izquierda. Ese es uno de los grandes problemas que hay por ejemplo, en el Perú, ¿no? Lo hizo Ollantumala con un discurso de izquierda y se fue a la derecha, ¿no? Se presume que Pedro Castillo termine también girando a la derecha si sigue la presión social, ¿no? La convulsión social, ¿no? Que se puede estar generando en Perú, ¿no? En Perú están esperando que se vayan los invitados y en cualquier momento puede estallar una mecha, ¿no? Entonces, o prenderse la mecha y estallar una bomba, ¿no? Y eso, lamentablemente, por poner gente que no está tan convencida con la ideología tampoco. O sea, si voy a ser de derecha, soy de derecha y completamente derecha, pues, y no me juzgues, ¿no? Soy así. Y si soy de izquierda, voy a ser completamente de izquierda y no me juzgues, ¿no? Obviamente, afinándome al siglo XXI, lo hizo muy bien un gobierno socialista, Rafael Correa, excelentemente bien el presidente Evo Morales, y obviamente Lula también hizo lo mismo, ¿no? Ahora, obviamente Venezuela recibe la presión de la potencia, Cuba recibe la presión de la potencia, y obviamente son los ejemplos del patito feo para que nadie quiera votar como una vacuna ideológica, nadie quiera votar por la izquierda. Pero en el caso del Perú existe esta situación media extraña, ¿no? O sea, tenemos un presidente, Pedro Castillo, que tampoco no es de izquierda, y él mismo lo ha dicho, no soy comunista, no soy chavista, y él mismo lo ha dicho. Entonces, y está en un partido de izquierda, entonces, ¿qué haces ahí? Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Es el profeta de una religión que no comparte. Entonces, ahí vienen los talones de Aquiles, ¿no? Entonces, yo creo que el hermano Evo Morales, con toda la buena intención y apoyo, creo que podría brindar buenas sugerencias a Pedro Castillo, ¿no? Pero yo creo de que hay que esperar un poquito más. Yo creo que se podría apoyar más a Pedro Castillo y al presidente Evo Morales para afianzar estas relaciones bilaterales que son muy importantes. Creo que deben ser los primeros lazos de integración para poder hacerlo esto más grande, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, compañero Martín Manco. Ahí nos habla desde Perú, periodista. También muchas gracias a nuestro compañero Gabriel Villalba. Esperamos poder retomar contacto en otras ocasiones para analizar más este tema. Y bueno, con eso vamos cerrando esta segunda parte donde estamos hablando de Perú, la relación con Bolivia. Y bueno, muchas gracias a nuestros dos invitados. Luego vamos a estar conversando sobre Guatemala y el paro nacional en ese país. Estamos presentando Contexto Internacional. Contexto Internacional. Programa de información y análisis de lo que pasa en el mundo.